Claudia Sheinbaum no llegó a Tabasco para hablar solamente de cacao. Llegó para colocar una pieza económica en el centro de una batalla política mucho más profunda. En Comalcalco, frente a productores, funcionarios y comunidades que conocen el cacao no como un producto exótico, sino como una herencia viva, la presidenta lanzó una decisión que cambió el tono de toda la jornada: duplicar la producción, construir una planta de chocolate para el bienestar y garantizar un precio justo para los pequeños productores. Pero el detalle más explosivo no fue la fábrica. Fue el vínculo que Sheinbaum hizo entre el cacao tabasqueño y el nuevo acuerdo comercial con Europa. Ahí apareció la verdadera estrategia, porque un tratado comercial, en manos de gobiernos anteriores, podía convertirse en una puerta abierta para las grandes empresas. Más exportaciones, más ganancias, más concentración. Pero Sheinbaum presentó otra lectura. Si México iba a abrir mejores condiciones para vender a Europa, entonces ese beneficio no podía quedarse arriba. Tenía que bajar hasta quienes siembran, fermentan, secan y entregan el cacao. Ese fue el punto de ruptura. La presidenta tomó un tema agrícola y lo convirtió en una disputa por el control del valor. ¿Quién gana cuando el cacao mexicano cruza el océano? ¿El productor que cuida la tierra durante años? ¿El intermediario que compra barato y vende caro? ¿La empresa que transforma el producto y se queda con la marca? ¿O el Estado? Interviniendo, puede reorganizar la cadena para que la ganancia llegue más abajo. Javier May puso presión sobre la mesa. Dijo que muchos productores vendían a 40 o 50 pesos el kilo, mientras la utilidad se quedaba en manos de intermediarios. También recordó que Tabasco llegó a tener un verdadero imperio cacautero, con asociaciones, bodegas, transporte y exportaciones. Pero ese poder se derrumbó. Lo que quedó fueron productores pequeños, tierras fragmentadas y una cadena donde el esfuerzo rural no siempre se convierte en bienestar. Sheinbaum escuchó ese diagnóstico y respondió con una orden concreta. En 2 semanas, Javier May, María Luisa Albores, el municipio y los productores debían presentar un proyecto para garantizar precio justo a todos los pequeños productores de cacao de Tabasco. No fue una frase simbólica, fue una instrucción de gobierno. Y en política, una instrucción así revela prioridades. Sheinbaum está intentando convertir el cacao en algo más que una mercancía. Quiere convertirlo en prueba de que su modelo económico puede competir afuera sin abandonar a quienes producen adentro. Ese es el choque que acaba de abrirse. Durante años, Tabasco escuchó la misma promesa, que el cacao era riqueza, que el cacao era identidad, que el cacao era futuro. Pero mientras los discursos hablaban de tradición, miles de pequeños productores seguían atrapados en una economía donde el valor real del producto terminaba lejos de sus manos. Ahí es donde Claudia Sheinbaum decidió intervenir políticamente. Y para entender la dimensión de esa decisión, primero hay que entender el mapa de poder que rodea al cacao mexicano. Tabasco no es cualquier estado dentro de esta historia. Es el corazón de la producción nacional de cacao. Desde ahí salen toneladas que terminan en Europa, Estados Unidos y Japón. Pero durante décadas, la estructura económica alrededor del cacao fue diseñada para beneficiar más a quienes controlaban la comercialización que a quienes trabajaban la tierra. El propio Javier May recordó algo revelador. Hubo un tiempo en que existían grandes asociaciones cacaoteras, cooperativas poderosas, secaduras, centros de acopio, transporte propio e incluso avionetas. El cacao movía una economía regional completa, pero ese sistema colapsó. Muchas estructuras desaparecieron. Lo que sobrevivió fueron miles de pequeños productores intentando sostener parcelas reducidas mientras el mercado internacional seguía creciendo sin ellos. Ahí apareció una contradicción incómoda. El mejor cacao de México seguía produciéndose en Tabasco, pero el productor no necesariamente vivía mejor. Ese vacío fue el espacio político que Sheinbaum identificó. Por eso su visita no se centró solamente en inaugurar proyectos, se centró en reconstruir una narrativa económica. Una narrativa donde el Estado vuelve a entrar como actor directo para reorganizar la cadena de valor.
La clave de esa estrategia tiene varios niveles. Primero, aumentar la producción. El gobierno anunció que el programa Sembrando Vida pasará de 17,000 viveros relacionados con cacao a 30,000. Eso significa expansión territorial, más comunidades involucradas y más capacidad de producción. Segundo, controlar parte del procesamiento. La planta de chocolate para el bienestar no es solamente una fábrica. Es un intento de capturar valor agregado dentro del país. Porque vender cacao seco no deja la misma ganancia que vender chocolate terminado. Y tercero, usar el poder del Estado para intervenir en el precio. Ese punto cambia completamente el juego político. Porque cuando Sheinbaum habla de precio justo, está entrando en una zona donde chocan tres fuerzas productores rurales, intermediarios privados y mercados internacionales. Los intermediarios viven de comprar barato. Los mercados internacionales exigen volumen, calidad y estabilidad. Y los productores quieren sobrevivir sin vender por debajo de su esfuerzo. La presidenta intenta colocarse como árbitro de ese conflicto. Por eso la escena en Tabasco tuvo tanto peso simbólico. Mientras productores explicaban que muchas veces reciben 40 o 50 pesos por kilo, Sheinbaum hablaba de garantizar mejores condiciones mediante exportación, valor agregado y apoyo estatal. Pero detrás de ese discurso hace una apuesta mucho más grande. Ella necesita demostrar que la llamada economía desde abajo puede funcionar incluso dentro del comercio internacional. Ese es el verdadero examen. Porque exportar cacao a Europa no es difícil. México ya lo hace. Lo difícil es lograr que el beneficio no termine concentrado arriba. Ahí aparece otro elemento estratégico. La presidenta conectó directamente el acuerdo comercial con Europa con el proyecto cacautero de Tabasco. Dijo que el nuevo escenario permitiría exportar sin ciertos impuestos y mejorar la posición del cacao mexicano. Eso no fue casualidad. Fue una forma de decir que el comercio exterior no debe separarse del proyecto social interno. Y ahí comienza el choque ideológico. Durante años, los acuerdos comerciales fueron criticados precisamente porque generaban crecimiento macroeconómico, mientras muchas regiones rurales seguían marginadas. Sheinbaum intenta construir otra narrativa, abrir mercados internacionales, pero manteniendo control político sobre cómo se distribuye la ganancia. Por eso insistió tanto en una frase: no puede beneficiar solo a las grandes empresas. Esa línea resume toda la batalla, porque si el proyecto funciona, Claudia Sheinbaum no solo rescata un cultivo histórico, también construye un modelo político donde el Estado interviene para reorganizar sectores productivos completos, y eso inevitablemente genera resistencia. Los próximos meses mostrarán si el gobierno realmente puede sostener precios justos, aumentar producción y competir globalmente al mismo tiempo. Porque mientras en Tabasco celebraban el anuncio de la nueva planta, muchos actores económicos ya empezaban a calcular quién gana y quién pierde con esta nueva etapa. Y esa tensión apenas comienza a crecer. El momento más delicado llegó cuando Claudia Sheinbaum dejó de hablar como visitante y empezó a hablar como jefa de gobierno. Hasta ese instante, el evento en Tabasco parecía seguir el guión habitual: productores agradeciendo apoyos, funcionarios presentando cifras y autoridades locales celebrando inversiones. Pero todo cambió cuando la presidenta conectó tres elementos en una sola línea política: comercio internacional, precio justo y control del valor agregado. Ahí explotó el conflicto real, porque en cuanto el Estado decide intervenir para reorganizar una cadena productiva, automáticamente aparecen intereses que sienten amenazada su posición. Sheinbaum lo sabe. Por eso no habló solamente de sembrar más cacao. Habló de evitar que la riqueza siga quedándose en intermediarios. Habló de construir chocolate mexicano con marca propia. Habló de exportar directamente bajo nuevas condiciones comerciales. Y sobre todo, habló de garantizar precios. Eso altera demasiados equilibrios al mismo tiempo. Durante años, gran parte del negocio funcionó bajo una lógica sencilla: pequeños productores dispersos, compradores con mayor capacidad financiera y una cadena donde el campesino rara vez controla la fase más rentable del mercado. El productor siembra,
El intermediario negocia, el mercado internacional gana valor. Sheinbaum quiere romper esa secuencia. Y precisamente por eso el proyecto empezó a generar tensión incluso antes de construirse la planta. Porque garantizar un precio más alto implica una pregunta inevitable: ¿quién absorbe la diferencia? Si el gobierno sostiene el precio mediante apoyo estatal, el costo político y financiero aumenta. Si el chocolate logra venderse con suficiente valor agregado, entonces el modelo puede sostenerse. Pero si el mercado internacional baja precios o la producción aumenta demasiado rápido, el sistema podría enfrentar presión desde el inicio. Ahí aparece otro riesgo. El éxito político del proyecto depende de que la narrativa funcione tan bien como la economía. Por eso Sheinbaum insistió repetidamente en la idea de economía desde abajo. No fue un detalle discursivo. Fue una forma de blindar políticamente la estrategia. Porque mientras los opositores pueden acusar intervención estatal o gasto excesivo, el gobierno intenta instalar otra imagen: pequeños productores recuperando dignidad económica. Y en Tabasco, esa narrativa tiene fuerza emocional. La productora Daisy de la Cruz se convirtió en una pieza central del evento cuando contó cómo su familia pasó años trabajando la tierra sin obtener beneficios reales. Dijo que muchas veces parecía imposible continuar, que el esfuerzo no se reflejaba en ingresos, que sentían cómo la riqueza salía de sus manos mientras otros ganaban más. Ese testimonio no apareció por casualidad. Funcionó como validación pública del proyecto presidencial. Sheinbaum necesita historias así porque está construyendo algo más grande que una política agrícola. Está construyendo legitimidad social para intervenir sectores económicos completos. Y eso conecta directamente con el legado político de López Obrador. La presidenta dejó claro que no piensa separarse del modelo de la llamada Cuarta Transformación. Incluso respondió indirectamente a quienes intentan presentar diferencias entre ambos liderazgos. Dijo que no existe divorcio entre pueblo y gobierno. Dijo que son el mismo proyecto. Ese mensaje también tiene lectura estratégica, porque el cacao se convirtió en escenario para demostrar continuidad política. Mientras algunos sectores empresariales observan con cautela el avance del Estado dentro de cadenas productivas, Sheinbaum intenta demostrar que puede combinar exportaciones, inversión pública y programas sociales sin abandonar el discurso popular. Pero cuanto más crece esa ambición, mayor es la presión. Duplicar producción significa más infraestructura, más capacidad logística y más demanda internacional. Garantizar precios significa sostener recursos. Expandir chocolate para el bienestar significa competir contra grandes marcas privadas. Y exportar a Europa implica cumplir estándares extremadamente estrictos. La presidenta acaba de elevar el nivel del desafío. Ya no basta con anunciar apoyos. Ahora necesita resultados visibles. Porque si el proyecto funciona, Sheinbaum podrá presentar Tabasco como prueba de que su modelo económico sí puede transformar regiones históricamente marginadas, pero si falla, sus adversarios usarán el cacao como símbolo de intervención ineficiente y promesas imposibles de sostener. Ese es el riesgo que acaba de asumir. Y mientras en Tabasco todavía celebraban la futura planta chocolatera, en otros sectores ya empezaban a preguntarse cuánto poder económico está dispuesto a recuperar el Estado bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. La respuesta podría cambiar mucho más que el mercado del cacao. Detrás del anuncio del chocolate para el bienestar existe una operación política mucho más sofisticada de lo que parecía en el escenario de Tabasco. Porque Claudia Sheinbaum no está moviendo únicamente una política agrícola. Está intentando reorganizar una relación histórica entre Estado, mercado y territorio. Y para entender esa estrategia, hay que mirar lo que ocurrió entre líneas durante el evento. Primero, la presidenta convirtió el cacao en un símbolo nacional. No habló del producto como una mercancía cualquiera. Lo presentó como parte de la identidad mexicana, como una herencia prehispánica y como un recurso capaz de devolver orgullo económico al sureste. Eso tiene un objetivo político claro. Cuando un gobierno transforma un cultivo en símbolo nacional, crea legitimidad emocional para intervenir en toda la cadena económica alrededor de ese cultivo.
No es casualidad que Sheinbaum hablara del oro de nuestros antepasados. Tampoco es casualidad que insistiera en que el mejor cacao del mundo está en Tabasco. La narrativa está diseñada para justificar una nueva etapa donde el Estado deja de ser solamente regulador y vuelve a convertirse en constructor económico. Ahí aparece la segunda capa de la estrategia. La planta chocolatera no funciona solo como infraestructura industrial, funciona como centro de control político sobre el valor agregado. Durante décadas, muchos países latinoamericanos exportaron materias primas mientras otros capturaban la ganancia real transformando esos productos. Sheinbaum quiere alterar esa lógica al menos parcialmente. Por eso insistió tanto en vender chocolate y no solamente cacao. Porque el margen económico cambia completamente. Y también cambia el impacto político. Un productor vendiendo cacao seco sigue dependiendo de compradores externos. Pero un gobierno que impulsa marca propia, procesamiento interno y distribución nacional empieza a construir soberanía económica. Esa palabra no se dijo directamente en el evento, pero estaba presente todo el tiempo. Especialmente cuando Sheinbaum habló de no depender exclusivamente de grandes empresas para aprovechar el acuerdo comercial con Europa. Ahí está una de las claves más importantes. La presidenta entiende que el comercio internacional puede convertirse en una amenaza política si la población percibe que los beneficios vuelven a concentrarse arriba. Por eso intenta anticiparse. Quiere mostrar que la apertura comercial y el proyecto social pueden coexistir. Sin embargo, esa combinación es extremadamente difícil, porque los mercados internacionales exigen eficiencia, estabilidad y competitividad constante. Y los programas sociales exigen protección, subsidios y equilibrio político interno. Sheinbaum está intentando sostener ambas cosas al mismo tiempo. Por eso el proyecto cacautero funciona también como laboratorio político. Si logra mantener precios competitivos, exportar más y mejorar ingresos rurales, entonces podrá usar Tabasco como ejemplo de un nuevo modelo económico nacional. Pero si aparecen problemas de costos, baja productividad o dependencia excesiva del gasto público, el experimento puede volverse vulnerable rápidamente. Ahí entra otro elemento estratégico. La presidenta está apoyándose fuertemente en estructuras territoriales ya existentes, especialmente sembrando vida. Eso reduce riesgos políticos, porque en lugar de construir una red nueva desde cero, utiliza comunidades organizadas, viveros existentes y productores que ya participan en programas federales. El objetivo es acelerar expansión sin romper la base social que sostiene al movimiento. Y aquí aparece otro detalle importante. Sheinbaum no habló solamente de agricultura, también habló de turismo, identidad regional y marca país. El gobierno de Tabasco presentó la ruta del cacao y el chocolate como plataforma internacional. Se mencionaron festivales, premios y vínculos comerciales con España. Incluso se explicó que muchos europeos conocen el chocolate, pero no entienden realmente el origen del cacao. Ese punto cambia la dimensión del proyecto, porque ya no se trata únicamente de vender producto, se trata de vender historia, cultura y territorio. Eso permite aumentar valor simbólico y económico al mismo tiempo. Y Sheinbaum parece entender perfectamente esa lógica. Mientras otros gobiernos apostaban únicamente por atraer inversión externa, ella intenta construir cadenas donde el relato nacional también genere valor comercial. Por eso, el proyecto mezcla tantas cosas a la vez: agricultura, industria, turismo, identidad cultural y comercio exterior. No es improvisación. Es una estrategia de integración económica con fuerte contenido político. Pero cuanto más ambiciosa es la estrategia, más actores comienzan a sentirse incómodos. Porque el avance de marcas públicas como Chocolate para el Bienestar inevitablemente entra en competencia con intereses privados ya establecidos. Además, garantizar precio justo altera relaciones históricas de poder local. Y convertir al Estado en actor directo dentro de la transformación industrial también modifica equilibrios empresariales. Todo eso empieza a producir resistencias silenciosas, no necesariamente abiertas todavía,
pero sí visibles en la pregunta que muchos ya se hacen fuera de cámaras: ¿hasta dónde piensa llegar Claudia Sheinbaum en la reconstrucción económica impulsada desde el gobierno? Porque el cacao podría ser apenas el inicio. Si este modelo funciona en Tabasco, la lógica podría extenderse hacia otros productos agrícolas, otras regiones y otras cadenas productivas. Y ahí la discusión deja de ser agrícola. Se convierte en una disputa sobre el futuro económico del país. Mientras la presidenta recorría los viveros y hablaba de duplicar producción, en realidad estaba enviando otro mensaje: el Estado mexicano quiere volver a ocupar espacios que durante años quedaron bajo control del mercado. Eso explica por qué este proyecto genera tanta expectativa, y también explica por qué genera tanta tensión. Lo que está en juego ya no es solamente chocolate. Es el modelo económico que Claudia Sheinbaum quiere dejar como sello propio de su gobierno. Ahora Claudia Sheinbaum enfrenta la parte más difícil de toda esta apuesta: convertir el discurso en resultados, porque anunciar una planta de chocolate genera entusiasmo. Garantizar precio justo genera apoyo político. Pero sostener ambas cosas al mismo tiempo requiere algo mucho más complejo: mantener funcionando una economía real bajo presión nacional e internacional. Y ahí comienzan los desafíos que podrían definir el futuro del proyecto. El primero es la producción. La presidenta prometió duplicar el cacao en Tabasco. Eso significa expandir viveros, aumentar rendimiento, modernizar procesos y mantener calidad internacional. El problema es que el cacao no responde a los tiempos políticos. Responde a ciclos agrícolas, clima, enfermedades y capacidad técnica. Un error en cualquiera de esos factores puede alterar toda la cadena. Además, mientras más crece la producción, más importante se vuelve el mercado externo. Y ahí aparece Europa. Sheinbaum presentó el nuevo acuerdo comercial como una oportunidad histórica para exportar mejor y con menos barreras. Pero entrar con fuerza al mercado europeo también implica competir contra gigantes internacionales que llevan décadas dominando distribución, procesamiento y posicionamiento global. El cacao tabasqueño tiene prestigio, pero el prestigio por sí solo no garantiza control de mercado. Por eso la presidenta insiste tanto en el valor agregado. Necesita que el proyecto produzca chocolate, identidad de marca y narrativa nacional al mismo tiempo. Porque si México continúa exportando principalmente materia prima, el margen económico seguirá quedándose afuera. Sin embargo, esa transición tiene riesgos. Construir una marca pública fuerte implica competir con empresas privadas ya posicionadas. Y aunque Chocolate para el Bienestar ha ganado atención rápidamente, incluso con evaluaciones positivas sobre calidad y contenido de cacao, todavía enfrenta un reto enorme: abastecer demanda nacional sin perder capacidad operativa. María Luisa Albores reconoció algo importante durante el evento. Dijo que el gobierno todavía no logra cubrir toda la demanda de chocolate. En distintos estados ya preguntan por el producto y el abastecimiento sigue siendo limitado. Eso revela dos cosas. Primero, que el proyecto sí tiene impacto popular. Segundo, que la expansión será mucho más complicada de lo que parece. Porque crecer rápido puede producir nuevos problemas: costos logísticos, fallas de distribución, presión presupuestaria o dependencia excesiva del aparato estatal. Y mientras eso ocurre, la oposición observa cuidadosamente. Muchos críticos del gobierno consideran que Sheinbaum está expandiendo demasiado el papel económico del Estado. Otros creen que los subsidios y precios garantizados pueden volverse financieramente difíciles de sostener a largo plazo. Pero la presidenta parece apostar a otra lógica. Ella cree que el respaldo popular generado por programas sociales, precios justos y desarrollo regional puede convertirse en estabilidad política suficiente para sostener el proyecto. Ahí está el núcleo de su estrategia. La economía no solo como administración técnica, la economía como construcción de legitimidad. Por eso Sheinbaum conecta constantemente programas sociales, salarios, agricultura, vivienda y comercio internacional dentro de un mismo relato. Quiere que la población vea todo como parte de una sola transformación nacional.
Y Tabasco ocupa un lugar especial dentro de esa narrativa. No solo porque es tierra de López Obrador, también porque representa simbólicamente al sur históricamente olvidado por el desarrollo económico tradicional. Si el proyecto del cacao funciona ahí, el mensaje político será enorme. Significará que el sur puede producir riqueza sin depender completamente de viejos esquemas de explotación o concentración económica. Pero si fracasa, también habrá consecuencias políticas fuertes. Porque el gobierno convirtió el cacao en símbolo nacional antes de demostrar completamente su viabilidad económica. Ese es el riesgo de elevar tanto las expectativas, y aún así, Sheinbaum parece decidida a avanzar. Lo dejó claro cuando afirmó que no existe separación entre su gobierno y la llamada Cuarta Transformación. Con esa frase, envió tranquilidad a su base política y al mismo tiempo dejó otro mensaje. El proyecto económico seguirá avanzando con fuerte intervención estatal y enfoque social. Ahora la pregunta es otra. ¿Cuántos sectores más podrían entrar en esta lógica? Si el modelo del cacao logra funcionar, otros productos agrícolas podrían seguir el mismo camino: más participación pública, más control sobre valor agregado y más presencia del Estado dentro de cadenas productivas estratégicas. Eso cambiaría muchas reglas económicas en México. Y precisamente por eso el proyecto de Tabasco está siendo observado mucho más allá del sureste. Porque lo que empezó como un anuncio sobre chocolate podría terminar convirtiéndose en el ensayo general de una nueva etapa económica bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el país entero empieza a darse cuenta de eso. Claudia Sheinbaum llegó a Tabasco hablando de cacao, pero salió dejando abierta una discusión sobre el futuro económico de México. Porque detrás de la futura planta chocolatera, detrás de los viveros, detrás de los discursos sobre tradición y bienestar, apareció algo mucho más profundo: la intención de recuperar control político sobre sectores productivos estratégicos. Y eso cambia completamente el significado de esta historia. Durante décadas, muchas regiones rurales escucharon la misma lógica: producir barato, exportar rápido y aceptar que la mayor parte de la ganancia terminaría en otra parte. El productor sembraba, el intermediario negociaba, el mercado internacional acumulaba valor. Sheinbaum quiere alterar esa estructura. Por eso insistió tanto en el precio justo. Por eso conectó el acuerdo comercial con Europa con los pequeños productores de Tabasco. Y por eso ordenó construir un modelo donde el cacao no salga solamente como materia prima, sino como producto transformado bajo una narrativa nacional. El mensaje es claro. México no debe limitarse a vender recursos. Debe intentar controlar más partes de la cadena económica. Pero ahí mismo aparece el gran desafío. Porque mientras más espacio ocupa el Estado dentro de la economía, mayores son las expectativas y mayores son también los riesgos políticos. Si el proyecto funciona, Claudia Sheinbaum podrá presentar el cacao tabasqueño como símbolo de una nueva etapa: exportación con identidad nacional, crecimiento con intervención pública y desarrollo regional con respaldo estatal. Sería una victoria enorme, no solo económica, también ideológica. Demostraría que el proyecto de la Cuarta Transformación puede avanzar más allá de programas sociales y convertirse en una estructura económica más amplia. Pero si falla, el golpe político también será fuerte. Los críticos dirán que el gobierno prometió más de lo que podía sostener. Dirán que intervenir mercados genera distorsiones. Dirán que el Estado no puede reemplazar la lógica empresarial internacional. Y Sheinbaum lo sabe perfectamente. Aún así, decidió avanzar. Porque esta apuesta no se trata únicamente de chocolate. Se trata de poder. De quién controla la riqueza. De quién decide cómo se distribuyen las ganancias. Y de cuánto está dispuesto a intervenir el nuevo gobierno mexicano para redefinir esa distribución. Por eso Tabasco se convirtió en algo más que una visita presidencial. Se convirtió en el primer gran escenario donde Claudia Sheinbaum empezó a mostrar cuál podría ser el verdadero sello económico de su mandato. Un modelo donde el Estado no observa desde lejos. Un modelo donde el gobierno entra directamente al tablero. Y ahora que esa puerta acaba de abrirse, la gran pregunta ya no es solamente qué pasará con el cacao,
La verdadera pregunta es hasta dónde piensa llegar Claudia Sheinbaum después de esto.